Tengo en mis manos el acuse de recibo de los oficios en físico que se le hicieron llegar a los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República para la sesión de la Junta de Coordinación Política. Y no fue ayer, y no fue antier. Fue desde el viernes que se les convocó. Fíjense nada más, 18 de julio viernes del año 2025. Azucena, te hice llegar a través de WhatsApp oficio, son los oficios recibidos por todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios. Si no están allí, mira, ahí te va. Es por flojos y por irrespetuosos al pueblo de México que les paga su dieta. Ojalá los trabajadores de México tuvieran no importa, ese privilegio. Pero sí importa, porque luego la oposición dice que no tienen lugares donde preguntar, enfrentar a Adán Augusto, decirle, oiga, salga señor, ¿por qué no han puesto un tuit? Salga y dé una declaración. Y cuando lo van a tener enfrente, pues no están. Bueno, pero también las mexicanos estamos preocupados por su paradero. Entonces, aquí está, Clemente Castañeda. Está la Junta de Coordinación Política. El día de hoy la oposición brilló por su ausencia en esta reunión de la Junta de Coordinación Política en la Jucopo, en la Comisión Permanente. No asistió ni Añorbe del PRI, sí, ya sabemos que es el compadre de Alejandro Moreno Cárdenas, y tampoco Ricardo Anaya Cortés, líder de la bancada de los panistas y también miembro de esta Junta de Coordinación Política. Así se lo demuestra la misma Azucena Oresti, que regaña a sus compañeras en esta mesa de debate, tanto de MC como del PRI y el PAN, ahí presentes, porque salen a hablar del tema de Adán Augusto López Hernández, y en esta ocasión que se citó a esta comisión permanente, esta Junta de Coordinación Política, no asistieron para tenerlo ahí de frente y hablar de estos temas, pero bueno, son buenísimos para las redes sociales, para subir todo esto que hemos visto en los últimos días en contra de Adán Augusto, mis estimados pregoneros, pero bueno, tuvieron la oportunidad y no asistieron. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros, porque no hay justificación. Andrea Chávez se los presenta que desde el viernes lo citaron para el día de hoy, martes 23 de julio, y no asistieron. ¿Dónde andan sus coordinadores, señoras? O sea, sí estoy de acuerdo con el tema de las vacaciones, pero ahorita hay una reunión con Adán Augusto López, la Junta de Coordinación Política. Y me parece que no llegaron los coordinadores. No está Castañeda, no está Añorbe, no está Naya. ¿Qué pasó? Pues es que tampoco trabajan para Adán Augusto, ¿no? Digo, es que lo citen en la tarde y de que... Pero claro, lo que dice Sara es que ya había una convocatoria antes. Todos los miércoles a las 8 coordinan la Junta de Coordinación. El día de ayer hasta en la tarde no se sabía absolutamente nada, y pues muchos de ellos viven en otras partes de la República, o sea, es decir, tampoco se pueden teletransportar. Yo sí te puedo decir dónde está mi coordinador. Ayer lo vi en la oficina, está aquí en la Ciudad de México, está trabajando. Clemente está en Jalisco, ¿no? Entonces, pues habría que ver que se haga una convocatoria seria para coordinadores parlamentarios. No. El día de ayer en la tarde, te puedo asegurar que no sabíamos nada. Todos los miércoles en la mañana sesiona la Junta de Coordinación Política. No, pero no están los coordinadores aquí sobre todo con la Comisión Permanente. Están en periodo permanente, pues. Y no son empleados del dirigente de la mayoría en ninguna cámara, ¿eh? No, o sea, hay que citarlos con tiempo. Es un momento que importa. Claro, pero hay que citarlos con tiempo, pues. Pues ellos no viven aquí. Todos los miércoles. Muchos viven en otros estados de la República. Se pueden conectar por Zoom. No se tienen que teletransportar. No creo que los haya. Dice Sara Pablo que ya sabes que les yo no sabía que ya hasta la Jucopo habían hecho virtual, que la verdad me parece un exceso. No, Jucopo no sería no se puede. No, son presenciales. ¿Y dónde andan? No, pues se tendría que estar ahí. La verdad que yo sí creo que todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, y si no está él, tendría que estar el vicecoordinador. Alguien del grupo parlamentario siempre tiene que cumplir las funciones que tienen que corresponder al grupo parlamentario. Pues si no está el coordinador, el que esté. ¿Del PRI quién nos dijeron que estaba? Tiene que estar Pablo Angulo o Pablo. Sí. Ahí está. Pero estás de acuerdo que es un momento. Es uno o el otro, pero tiene que estar alguno de los dos. Es un momento clave, pero que lo hagan con tiempo. No, pero es que siempre justificamos y entonces criticamos que si Monreal anda en Madrid y que si el otro, bueno, perdón, tendrían que estar aquí. Todos. Y además, bueno, Laura dijo en cámara que sean presenciales. Pues sí, que sean presenciales, y la gente te paga para estar acá. Oye, qué bueno que tengan trabajo territorial. Las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados tendrían que ser presenciales, y no lo son. No, pero pues luego no lo son. En donde no está movimiento. Imagínense, si no pueden ser capaces de venir a trabajar 2 veces a la semana, pues estamos hablando del coordinador de MC. Pero ahorita están en periodo permanente, Azucena, y hay un grupo de senadores y de diputados que está designado, votado por el Pleno para que asistan a las sesiones de la permanente. Sí, pero acuérdate que hay diputados y senadores que fueron ya seleccionados para que sean miembros e integrantes de la comisión permanente. Ahora pues, está bien que los citen con tiempo y aquí van a estar, pues tienen una crisis interna, la quieren arreglar así. Pues digo, yo no creo que
las fuerzas políticas del país tengan que estar al servicio de la mayoría. Me parece extraño que la oposición, viendo cómo están las cosas con Adán Augusto López y todo lo que ustedes dicen, que no, pues es que no nos escuchan, es que no nos ven, es que no tal, pues se les llama y pues tendrían que acudir independientemente del partido. Bueno, tenemos que ver si efectivamente no se ha hecho la convocatoria. Es una responsabilidad con el país. Sí, claro, pero yo no... la convocatoria. Claro, es que no, ¿sabes qué? Político, es un tema de la convocatoria. ¿Sabes qué, Laura? Claudia, Luisa, no hemos podido hablar con ninguno. Es que eso me parece muy extraño. Muy tarde. No hemos podido hablar con Añorbe, no hemos podido hablar con Anaya, no hemos podido hablar con Castañeda, y eso me parece doblemente extraño, que eso es toda vez que estamos en la permanente o están en la permanente, tampoco sabemos si efectivamente se toman los días de vacaciones, tienen al relevo en este momento, se vale. Y se vale también ponerse de acuerdo mediante las convocatorias y poder asistir cuando se te llame en tiempo y forma. Al día de hoy, honestamente... nuestros representantes de la permanente, Pablo Vázquez Agüed, esta Barrera, estoy yo, ahí estamos atendiendo. Solamente trabajo los miércoles. Solamente trabajo los miércoles y por eso me pagan. ¿Y qué trabajador se puede dar el lujo de faltar a su trabajo y seguir cobrando? Fíjate nada más ese privilegio. O sea, entonces yo creo que deberían estar ahí haciendo su trabajo todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, independientemente del partido político. Porque además se agarraron diciendo toda la semana pasada, ¿dónde está el coordinador? Ahí estaba, en el Senado. ¿Dónde está? Ahí está. A ver, la semana pasada Adán Augusto no estaba. Y esa fue el gran escándalo del fue país. 3 veces al Senado. Esta semana ya quiere aparecerse y entonces tiene que aparecerse por osmosis. Entonces yo lo que creo es que sí tiene que hacerse una buena convocatoria, tienen que estar todos los grupos. No la conocemos, todos los, no, pues por eso nos mismo, ayuda, por eso mismo. Entonces, que se haga una buena convocatoria, que se haga tiempo. Ayer en la tarde no se sabía nada de esto. Te lo digo porque soy integrante de la permanente. Sí, todos los días bueno, yo me enteré, pero yo no soy convocada como a las 6 de la tarde. Y te diría una cosa todavía más importante que atender los caprichos. Yo te diría que hay una cosa todavía más importante. En temporada vacacional es muy difícil, pero yo te diría que hay una cosa más importante. No, porque yo iba a tener una reunión el lunes con personas de Guadalajara y no teníamos, pero eso no tienen privilegios como ustedes. Guadalajara tienen un vuelo. Bueno, voy a poder hablar. Sí, puedo hablar. Muchas gracias. Después nos platicas de tu experiencia con los vuelos en el país. Como a las 2 de la mañana. Pero a ver, el lunes yo iba a tener, el lunes tenía agendada una reunión con personas de nuestro movimiento Jalisco y fue muy complicado conectar los vuelos. No pueden venir, tenemos que hacer la reunión el martes. O sea, no es tan sencillo, nosotros no tenemos los privilegios de ustedes para volar en helicóptero o en avión privado del ejército, nosotros no tenemos los privilegios. Pero a ver, nada más terminaría la idea. Creo que es muy importante que los legisladores trabajen todos los días. Creo que es muy importante que los periodos permanentes como que es tan largo, Azucena, el 30 de abril terminó el periodo ordinario en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, el 30 de abril, y se regresa hasta el 1 de septiembre. A mí, más que preocuparme que los legisladores no asistan al chasquido de los dedos del capricho del coordinador de la mayoría que andaba desaparecido la semana pasada, me preocupa más que los legisladores no asistan a trabajar, que las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados no sean presenciales y que desde el 30 de abril hay un periodo permanente cuando la gente no deja de trabajar en este país todos los días. Los que nos están escuchando hoy están trabajando. Bueno. Senadora Claudia Anaya, ¿dónde estamos con el tema de Adán Augusto López? Porque la verdad es que sí me llama poderosamente la atención el que no hayamos podido hablar con los coordinadores o con los dirigentes respecto al tema de Adán Augusto. Bueno, habría que buscarlos y pedirles específicamente su opinión como coordinadores, qué es lo que tú procuras, una postura oficial del grupo parlamentario. Yo lo que te puedo decir es que independientemente de dónde anduviera Dan la semana pasada, porque cualquiera tiene derecho a salir una semana, no tiene tema, o si estaba en el Senado no lo sé, pero cualquiera tiene derecho a salir una semana. El tema es de que se tiene que investigar. ¿Por qué razón? A ver, hubo una petición para que se hiciera una investigación concreta y correcta con el tema de Adán, porque hubo señalamientos con el tema de la barredora y el secretario de Seguridad desde el 2022. Estamos a 2025. Ya salió Harfuch a decir que la carpeta de averiguación inició en 2024. Pero el caso es que con algo que tiene tanto tiempo de antelación investigándose, pues no se hacen señalamientos tan directos por parte del grupo parlamentario de Morena, y aquí sí tendrían que ser un poco más objetivos, porque Felipe Calderón sí sabía de García Luna y porque Adán Augusto no sabía nada de lo que pasaba con su secretario de Seguridad. Tienen que hacerse tareas de investigación para todos, porque hoy la presidenta dijo, bueno, sí, que se haga una investigación, pero nada más para Jorge Romero por el cártel inmobiliario. Para el tema de Adán, no, para el tema de Adán no estamos investigando. Esos no son buenos mensajes para el país. Yo creo que la presidenta debe decir que se investigue a todos los que se tengan que investigar y que se deslinden responsabilidades, porque si estamos diciendo que
aunque se va a investigar a unos sí, pero a otros no, lo que queda es el manto de la duda y me parece que no es correcto para nadie. Ahora, va con el cártel inmobiliario. Morena como respuesta al tema de Adán Augusto, supongo. Pues mira, clarísima la cortina de humo que buscan, la cajita china que ahora se quieren inventar. A ver, llevan años con este tema dándole vueltas y no hay una sola acusación real y formal en contra de las personas a las que siempre quieren imputar. Incluso aquí en la Ciudad de México vivimos terribles momentos de persecución política a manos de la entonces fiscal Ernestina Godoy. Pero volviendo al punto, mira, a mí sí me gustaría llevar al análisis esto. Las cosas sucedieron como sucedieron y al final del día Claudia Sheinbaum es la presidenta. Pero imagínate si Adán Augusto, esta corcholata, hubiera sido el presidente. En verdad tendríamos a Bermúdez como secretario de Seguridad Pública. Ese es un análisis que al tiempo hay que llevar a la imaginación. Y también decir, a ver, ¿dónde estuvo esa semana? Esa semana sí se escondió, esa semana no sabemos dónde. Pues ni insisto, un tweet, vamos, hola, ¿cómo están? Hasta que la presidenta dijo, oye, manifiéstate. Pero hasta la fuente bueno, de no tenía un reporteros, tweet. Lo cierto es que pero no la tenía un fuente tweet para decir, informó. oigan, aquí estoy para lo que se ofrezca. Regresamos a qué había pasado con los coordinadores parlamentarios del PAN, del PRI, de MC, que no llegaron a esta reunión convocada en la Junta de Coordinación Política. Correcto. Me decían que los llamaron muy tarde. Muy Luis, noche, el día de muy ayer. noche, Laura, Nosotros pero ayer Andrea, no lo sabía. Pero Andrea sí fíjense, que tiene otros datos, a ver. tengo en mis manos el acuse de recibo de los oficios en físico que se le hicieron llegar a los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República para la sesión de la Junta de Coordinación Política. Y no fue ayer, y no fue antier. Fue desde el viernes que se les convocó. Fíjense nada más, 18 de julio Viernes del año 18 de julio. 2025. Azucena, te hice llegar a través de WhatsApp No importa. oficios, son los oficios recibidos 10:23. por todos 10:23 los AM. coordinadores de todos los grupos parlamentarios. Si no están allí, Mira, ahí te va. es por flojos y por irrespetuosos al Bueno, pueblo de habrá que ver si México presentaron que también su les justificante, paga que su tienen- dieta. Ojalá los Es trabajadores que, fíjate, de México parece que tuvieran no ese importa, pero sí privilegio. importa. Claro. Porque luego la oposición dice que no tienen 10:41. lugares donde preguntar, enfrentar a Dan Augusto, decirle, oiga, salga, señor, ¿por qué no han puesto un tuit? Salga y dé una declaración. Y cuando lo van a tener enfrente, pues no están. Bueno, pero también las o sea, mexicanos qué estábamos flojera. preocupados por su Entonces, paradero. a ver, Aquí está, Clemente pero, pues, Castañeda. está la Junta de Coordinación Política. Clemente igual que la Castañeda, semana 18 de pasada. julio, Los mexicanos. firmado de recibido. Aquí no veo la hora porque no aparece. Alejandra Barrales, recibido 10:23. Pero dice que 21 de julio, fíjate. Bueno, senador Manuel Añorbe, recibido 21 de julio, Por eso. 10:40. Pero lo que yo lo pueden poner la fecha que sea. Pero el 21 no es ayer, corazón. 21 de melón, julio, lo Anaya, siento, 10:41. ayer fue Bueno. 22. Tampoco fue 18, tampoco fue A ver, 18. perdónenme, no, ya basta de excusas. O sea, ¿de quién se están riendo? ¿De quién se están burlando? Pero miren, regresándome al asunto de por qué es distinto, yo creo que sí amerita una contestación muy seria y muy responsable de cara al pueblo de México, porque además, en voz propia, yo he sido muy vocal con respecto al conocimiento del expresidente Felipe Calderón de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública. Para nadie es novedad. Ustedes lo han visto en mis intervenciones en tribuna, en medios de comunicación, en ¿Tú mesas has de sostenido debate, que en sabía territorio. Felipe desde Calderón luego. lo que pasaba con García Luna? ¿Por qué? Porque yo entrevisté hace 5 años a Javier Herrera Valles, que fue ex comisario de la Policía Federal, que le avisó a Felipe Calderón de los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa, y en cuanto le dijo eso, le fincaron responsabilidades, lo convirtieron en un chivo expiatorio y lo metieron a la cárcel en Puente Grande 4 años, 10 meses. Yo También también sabía de conversamos... Don Augusto, ¿no? También por declaraciones No, de no, él. no, de ninguna manera. ¿En Ahora serio bien, decir que sí? Te lo Tomás prometo, te Ángeles voy a pasar Aguajar- la entrevista. Yo escuché la entrevista. Tomás Ángeles ¿Cuál? Ni Aguajar siquiera era sabes con presidente quién. del Heroico Colegio Militar. La única entrevista que dio fue con Ciro Gómez Ahí Leiva lo en dijo. Grupo Fórmula. Ahí lo dijo. Si me permites terminar, mira, además Tomás Ángeles de Aguajare era presidente, director del Heroico Colegio Militar. Él envió no una, no dos, 3 cartas a Felipe Calderón antes de iniciar su gobierno. En cuanto se supo que el propuesto para la Secretaría de Seguridad Pública era García Luna, él le comentó de los nexos que mantenía desde la AFI, desde la Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Vicente Fox. Para ir cerrando, 3 diferencias estructurales que debemos reconocer. En primer lugar, los resultados. Fíjense nada más, 200% se incrementó el homicidio doloso en el sexenio de Felipe Calderón en el país, lo dicen las cifras. Con Adán Augusto López Hernández como gobernador, el homicidio doloso se redujo en un 50%, el secuestro en un 87%, el robo a vehículo en un 84%, extorsión en un 83%, y podemos hablar de infinidad de cosas. Déjame- Primera, resultado. Segunda, ¿dónde está Calderón? Está en Madrid refugiándose, no ha venido a México, no ha ido a Estados Unidos, no sabemos. Tal vez hace 2 meses. Nuestro coordinador ¿Lo viste está hace aquí 2 meses? y se dispone
se dispone con toda la voluntad a estar atento a si hay algún llamado. Esa es la segunda diferencia. Y la tercera, en este movimiento no hay impunidad. La paga quien la hace, y por eso hay órdenes de aprehensión en contra de este exsecretario de Seguridad, porque la hiciste en esta administración, la vas a pagar en esta administración. Senadora La investigación arrancó ¿es creíble? en 2024. Bueno, lo que tiene que ser es una investigación correcta de parte de las autoridades. La verdad es que la especulación no ayuda a nada en este país, ni a la estabilidad política que debemos de tener en este país. Entonces yo creo que es muy importante que se revisen todos los documentos, porque también es cierto que esta no es tampoco una pues un ataque de la oposición contra Adán Augusto ni nada. ¿De dónde ha salido la información? De los documentos del ejército. Y de los documentos del ejército. Del gobernador May y del ejército, que fueron quienes advirtieron que desde el 2002 hay estos vínculos que tiene este exsecretario de Seguridad Pública con la delincuencia organizada. Entonces, esta información que ha venido saliendo, y que por cierto lo que estamos reclamando es el tiempo. Si del 2002 tienen ahí los datos. ¿Quién gobernaba en Tabasco en 2002, Claudia? No, desde 2002 la investigación. Bueno, pero ¿quién gobernaba? ¿Quién estaba? ¿Quién era Arturo Núñez o quién era? No, el que fue el posterior de Adán. No. Sí. O sea, antes de Adán, ¿es tu pregunta? O sea, mi pregunta es, este señor, el secretario de Seguridad, lleva en la administración pública muchos años. Sí. Estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública, estuvo en la Fiscalía General, estuvo en otras administraciones, inclusive el Tricolor. Incluso fue compañero de Adán Augusto. No, a ver, espérame, nada más déjame escuchar las demás. No tiene sentido. Incluso desde 2022 están las averiguaciones contra él. Pero sí, efectivamente, él tiene muchos años en la administración pública. Incluso fue compañero de Adán en el gabinete, en el PRI. Sí, cuando eran PRI ambos. Es decir, se conocen de mucho tiempo atrás. Entonces, es importante que se aclaren todas estas dudas. Eso es lo único que estamos pidiendo. Porque además son señalizaciones propias de Morena, no son nuestras. Entiendo. No es Morena. A ver, Sedena no es Morena, hay que diferenciar, ¿no? Secretaría de la Defensa Nacional no tiene partido político. Fue el gobernador de Morena. Es el gobernador actual. El gobernador actual de Tabasco es el que está... Es el que denunció, Javier May, lo puso en el ojo público, Laura. Bueno, a ver, creo que todos los mexicanos y las mexicanas tienen derecho a saber qué sucedió en el sexenio del coordinador de los senadores actualmente en la Cámara de Senadores, Adán Augusto, y con su secretario de Seguridad, porque no solamente es un asunto que pudiera atañirle a los tabasqueños. Adán Augusto fue secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. Si es verdad, concediéndole lo que ha dicho, que él no sabía en lo que estaba inmiscuido su secretario de Seguridad Pública, incluso concediéndole eso, él fue secretario de Gobernación. ¿Qué oportunidad teníamos los mexicanos de disminuir nuestras cifras de violencia, de desaparecidos, de combate al crimen organizado, si el secretario de Gobernación en su etapa de gobernador no sabía que tenía a un narcotraficante en su gabinete como secretario de Seguridad Pública? Tampoco lo tenía director adjunto, como secretario de Seguridad Pública. Ahí pues quizás te puedes explicar por qué los abrazos y los no balazos a los delincuentes, te puedes explicar por qué el aumento de los casi 50,000 desaparecidos en el sexenio de López Obrador, si no sabían cómo iban ellos a poder implementar una adecuada estrategia para poder proteger a la comunidad. A mí lo que más me preocupa, y lo he dicho, Movimiento Ciudadano, es la estrategia fallida para combatir al crimen organizado, para generar paz y seguridad en el país, y mientras no estén dispuestos a romper ese pacto de impunidad que el PRIAN construyó y que ellos perpetúan, la gente va a seguir siendo la más afectada. El huachicol genera los indicadores hoy de violencia y de desaparecidos que en buena parte aquejan a toda la población. ¿Cómo se explica la baja de homicidios en Tabasco con Adán Augusto López? Porque sí hay una baja de homicidios, ¿eh? No, a ver, sí la hay. El tema es que él deja de ser gobernador, se viene para ser secretario de Gobernación. El 21, tú dijiste, empezaron en el las 22. Investigaciones, no, pero lo dejan al secretario. El secretario se queda. El tema es que él viene, él lo nombra y hasta incluso dice que él pide autorización, y eso es algo que es cierto. Los gobernadores suelen pedir, si no autorización, pues sí la visto bueno de las autoridades federales para llevar tareas coordinadas. Y también es cierto que en muy rara ocasión, ya en los últimos años de Andrés para acá, permiten que alguien que no tenga formación militar sea secretario de Seguridad. Recordemos que la gobernadora de Quintana Roo quería poner a Manelich y no la dejaron, le pusieron un militar. O sea, lo cierto es que están poniendo más militares, que es raro que dejen pues poner a quienes no tienen esa formación, pero él habló de que había pedido una autorización y que se la concedieron. Entonces lo dejan ahí, empieza a crecer muy fuerte la barredora. Él se viene de secretario de Gobernación, y acá el tema es que siendo él secretario de Gobernación, tampoco efectivamente se da cuenta de la situación, de cómo está creciendo
el cártel en manos de este secretario. Y cómo ha crecido el negocio de huachicol, que ahora ya se está descubriendo que tiene muchos vínculos con otros secretarios o con otros estados, familiares, con otros Chiapas, estados, Veracruz. pero toda una red, un entramaje de Morena muy fuerte. Ahí está, a ver, el hermano del secretario de Seguridad Pública tiene un negocio que tiene que ver... De Seguridad Pública de Tabasco. De Tabasco, sí, el jefe de la barredora. Que fue negocio que fue, vamos a decir, certificado en una notaría que tiene que ver con Adán Augusto. O sea, empiezan a salir muchos hilos y no salen de acá, Azucena. El tema no es que sea una cortina de humo de la oposición. Eso es verdad, Andrea, todos porque quien lo sacó fue Javier May. Y el ejército antes, estos de Wikileaks. Todo lo que vamos a decir, ustedes son iguales que nosotros, perdón, pero no es cierto, porque si no, no habría investigación. A ver, Luisa. Yo sí creo que le están apostando, por supuesto. La película nunca la vimos porque a García Luna nunca se le giró una orden de aprehensión en el sexenio Felipe Calderón. Luisa, pues mira, aguántame. Calderón, Laura. Y Calderón, discúlpenme, pero no, o sea, de ninguna forma esa película no la A ver, vimos. yo sí creo que Adán Augusto le está apostando a la impunidad. ¿Por qué? Porque ya se reservó información incluso de quien fue el secretario de Seguridad Pública sobre sus bienes. ¿Qué quieren esconder? ¿Qué pruebas quieren cambiar? Además, el gobierno de Tabasco. Además, Bermúdez. Sí, claro. Además, impulsos. Por supuesto que las fiscalías, aunque me digan autónomas, tendrías que hablar con tu presidenta de partido, porque hace unos días Luisa María Alcalde decía, bueno, es que las fiscalías que están haciendo su trabajo, muchas ellas emanadas de nuestro movimiento político, y si no, pues seguramente en su casa sabrá cuáles son también estos casos. Y también hablar del Poder Judicial. Cambian el Poder Judicial y ahora le están apostando a que estos jueces, que van a ser quienes dicten sentencia, que además están apoyados por ellos, que les pagan incluso las campañas, ¿en serio creen que van a hacer algo distinto a lo que les pida el grupo en el poder, Morena? Por supuesto que no, le está apostando a la impunidad, le está apostando a hacer cortinas de humo, y por supuesto que lo que vamos a seguir exigiendo, porque nos merecemos las y los mexicanos esto, es información.